Saludos, mi nombre es Yasmín Mora Salas, estudiante UNED. Esto es una tarea para la asignatura de Matemáticas 2 para primero y segundo ciclo. A continuación, desarrollaré una microclase para el tema mediciones, específicamente medidas de longitud. La habilidad esperada a desarrollar será estimar mediciones, que los estudiantes aprendan a medir desde medidas no convencionales. Conozcan el metro, sus múltiplos y submúltiplos y la importancia de una medida estándar. Buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? Espero se encuentren muy bien. Hoy desarrollaremos el tema mediciones, específicamente medidas de longitud. ¿Y quién me puede decir qué es medir o qué creen que puede ser medir? Bueno, cuando medimos podríamos medir, por ejemplo, el alto de un objeto, el ancho de un objeto, nuestra estatura también, mi estatura o tu estatura. Antiguamente nuestros antepasados utilizaban su cuerpo para medir. Utilizaban sus manos o sus pies, contaban sus pasos, también sus brazos extendidos. A esta medida le llamaban una yarda. También cuando hablamos de medir podríamos estimar el peso de nuestros pupitres. Sin embargo, estaríamos hablando de medidas de masa y hoy nos concentraremos específicamente en medidas de longitud. Pero vamos a definir qué es medir. Medir se define como la capacidad de determinar la longitud, la extensión, el volumen o la distancia de algo. ¿Y qué es longitud? Longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Esto puede ser en línea recta o no serlo como se ve en el ejemplo. Como les dije anteriormente, nuestros antepasados utilizaban su cuerpo para medir. Hoy nosotros podemos crear nuestras propias unidades de medida desde las medidas no convencionales. Para ello podremos utilizar, por ejemplo, un libro y un borrador. Utilizaremos el borrador como nuestra unidad de medida. Y podemos decir, por ejemplo, que este libro mide aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 borradores de alto y aproximadamente 1, 2, 3, 4, un poquito menos de 4 borradores de ancho. Por eso hablamos de medidas aproximadas. El problema de las medidas no convencionales es el siguiente. Puede que mi borrador sea más grande o más pequeño que el borrador de Ana o el borrador de Pablo. Por lo tanto, es ahí donde surge la importancia de las medidas estándar. Actualmente contamos con instrumentos de medida como son la cinta métrica. La cinta métrica es muy utilizada en el arte de la sastrería. También existen otros instrumentos llamados cinta métrica más grandes que son utilizados en el arte de la construcción. También tenemos instrumentos más pequeños como los que utilizamos como una regla de 25 centímetros, por ejemplo, que la utilizamos para realizar medidas más pequeñas. Sin embargo, la unidad de medida por excelencia y la más utilizada es el metro. Yo construí el mío con material reciclable. Ustedes podrían construir también el suyo. Como se aprecia acá, es muy fácil. Nos podemos guiar con la cinta métrica para crear un metro. A pesar de que es la unidad de medida más utilizada, también existen otras medidas mayores y menores al metro. A las medidas menores se les conoce como submúltiplos del metro. A las mayores se les conoce como múltiplos. Entonces, las menores serían el decímetro. Entonces, el decímetro serían 10 metros. También los centímetros, el metro equivale a 100 centímetros. Y el metro equivale a 1000 milímetros. Por otro lado tenemos el kilómetro.
El kilómetro equivale a 1000 metros. El hectómetro equivale a 100 metros. Y el decámetro equivale a 10 metros. Y estos serían entonces los múltiplos, que son las unidades mayores, y los submúltiplos del metro, que son las unidades menores. El metro nos sirve para medir distancias. Distancias, por ejemplo, del pupitre de Sofía al pupitre de Mariana. Los kilómetros, por ejemplo, son medidas mucho mayores. Los utilizamos como para medir, por ejemplo, la distancia que hay de la escuela a nuestra casa o la distancia que hay de una comunidad a otra, de un cantón a otro. Por ejemplo, la distancia que existe de Sarapiquí a San José. Esta fue nuestra clase de introducción a las medidas de longitud. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado nuestra clase de hoy. Y esta fue mi participación para la tarea microclase. Muchas gracias.